Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Educando TV. Mi nombre es Armando Mendoza y voy a ser tu acompañante nuevamente durante toda esta sesión. Es importante recordarte los materiales que tú ya conoces, pero que vamos a seguir utilizando. Un lápiz, una pluma, colores y una libreta, en la cual tú puedes anotar todas tus preguntas, dudas, comentarios o algún conocimiento nuevo que juntos, tú y yo, podamos adquirir a lo largo de toda esta sesión. También es importante que si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos puedan ver toda esta sesión que hemos preparado para ti y así aprender conocimientos nuevos. ¿Estás listo? Comenzamos. En la sesión anterior habíamos visto todo lo relacionado con lo que es el periódico, la manera en la que está estructurada. Hablamos también sobre las personas que intervienen en la creación del proceso de hacer el periódico. Es muy importante recordar que el periódico es un medio de comunicación masivo, el cual nos va a ayudar a informarnos de forma eficaz y veraz. También es importante recordarte que durante todo el proceso del periódico tienen tiempos, los cuales vimos en sesiones anteriores y que tú puedes revisar en las sesiones pasadas. Muy bien, el día de hoy vamos a abocarnos a lo que es la noticia. La noticia es parte fundamental de lo que es nuestro periódico. Es por ello que el día de hoy analizaremos estructura, partes y todo lo relacionado con la creación de noticias. Para ello, el día de hoy quiero iniciar desde lo que es los textos periodísticos. Algo muy relevante y muy concreto que tienes que entender es que la noticia viene a ser parte del contenido principal de todo periódico y es gracias a los editores y a los reporteros, tanto los que toman fotografías como los que redactan las noticias, son parte fundamental para crear las noticias. Vamos a analizar de manera muy general y muy concreta lo que son los tipos de textos periodísticos. Estos tipos de textos periodísticos vamos a trabajar los 4 más importantes. Los tenemos de este lado, que son la crónica, la noticia, la entrevista y el reportaje. Es importante recordarte que todos y cada uno de los textos periodísticos nos proporcionan información. Esa es una de las 3 características principales de nuestros textos periodísticos. También otra característica principal es que manejan un lenguaje que sea claro, que sea sencillo y que sea conciso. Exactamente concreto para que la información que nos estén narrando o que nos estén dando sea veraz y eficaz al momento de que los lectores la estemos leyendo. Muy bien, también otra parte o otra característica que manejan lo que son los textos periodísticos es la ordenación de la información en interés decreciente. Quiere decir de que la información tiene que ser de una forma cronológica y muy concreta, de manera que todo lo que esté relacionado con la noticia sea muy verdadero y eficaz al momento de informar. Muy bien, ahora es importante recordarte que cada uno de estos textos periodísticos, tanto la crónica, la noticia, la entrevista y el reportaje, están acompañados de lo que son ilustraciones, imágenes. Todos los periódicos que están dentro de cada uno de nosotros o que podemos encontrar, vamos a encontrar tanto los reportajes y las noticias y vamos a encontrar también acompañamientos que son imágenes. Estas imágenes nos proporcionan la información y nos ayudan a entender aún más lo que es la noticia. Muy bien. Vamos a empezar con lo que es la crónica. La crónica es uno de los textos periodísticos importantes
los cuales o la cual tiene una característica principal. Es una noticia ampliada y comentada por parte de lo que es el periodista. Es muy importante decirte acá que la crónica es una narración la cual va a hacerse con tiempo y solo se hace de eventos los cuales están agendados con tiempo, los cuales los periodistas ya saben que van a suceder, pero que en un tiempo determinado ellos tienen todo el tiempo necesario para sentarse y escribir de forma muy concreta todo lo que quieren comentar acerca de ese evento. También maneja dos tipos de expresión. Muy importante conocer esta parte. La exposición que manejan ellos de dos formas. La primera, que es una forma de exposición narrativa, la que ya te estaba comentando hace un momento. La exposición narrativa es aquella donde el periodista va narrando paso por paso lo que está sucediendo en ese acontecimiento tan relevante que está narrando. La segunda parte es la exposición de forma argumentativa. La exposición de forma argumentativa es donde el periodista analiza. Mucha atención, porque en esta parte encontramos la diferencia. En la primera, que es la exposición de forma narrativa, el periodista solo va a narrar todo lo que fue sucediendo, qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. En la cuestión de la exposición argumentativa, ahí sí, en ese momento, va a analizar cada uno de los hechos que ocurrieron, al primero, después y al final. De esta forma, la crónica la vamos a encontrar en la parte de los periódicos donde narren los hechos o acontecimientos, tanto espectáculos o alguna parte de la sociedad política que pueda tener información concreta y veraz. Muy bien. Ahora vámonos con lo que es la entrevista. La noticia la vamos a narrar un poquito más adelante porque es donde vamos a abundar más acerca del tema. Vamos a trabajar lo que es la entrevista. La entrevista es muy importante que tú la ligues con la sesión que ya conocimos todas y cada una de las partes de la entrevista. Aquí, en lo que son los textos periodísticos, vemos lo que en sí es la utilización de la entrevista para los reporteros. Muy importante destacar que este tipo de texto periodístico es expositivo, donde los periodistas dialogan con una persona a la cual están entrevistando. Tienes que recordar muy atentamente que la entrevista puede tener o puede estar preparada o no puede estar preparada. Por ello, los periodistas están siempre preparados para cualquier momento donde a la persona que quieran entrevistar sea en el momento preciso y de la forma correcta. Es impresionante el trabajo que realizan estas personas para poder darnos la información que nosotros necesitamos conocer. Ahora bien, vamos a tener dos tipos de entrevistas que es importante que conozcamos. La primera, que es declaraciones. En la primer tipo de entrevista de los textos periodísticos, las declaraciones es donde el reportero busca una opinión acerca de un tema de la persona con la que está dialogando. Es muy importante destacar aquí que las declaraciones, el entrevistado, de acuerdo al guión de preguntas que tú ya conoces cómo se arma, va a sacar todo y cada una de las informaciones que necesita él como entrevistador. Muy bien. Después tenemos entrevistas de personalidad. En estas entrevistas de personalidad es muy importante que destaquemos que solamente profundizan en la parte humana de la persona, preguntándole no sobre un tema determinado a lo mejor, sino preguntándole cuestiones personales, conocer a la persona de una forma más profunda, conocer, saber de dónde viene, quién es, qué ha hecho, etc. Son
interrogantes muy particulares, pero que le ayudan al entrevistador o al emisor de dicha entrevista recapitular y hacer que la información que él necesita la obtenga de forma veraz y de una forma muy humana y muy amena. Muy bien. Después tenemos aquí como recordatorio, solamente lo puse como recordatorio, las partes de la entrevista. Tú ya las conoces estas partes, pero es necesario recordarlas. Acuérdate que tiene una introducción, un cuerpo de entrevista y un cierre. Destacar que el cuerpo de entrevista es sumamente importante que tú concretes cada una de las preguntas para saber qué información tú necesitas recepcionar o recapitular para que tengas todo muy claro. Muy bien, vámonos con el reportaje. El reportaje es igual que la entrevista, un texto periodístico de exposición. Este reportaje tiene características muy importantes que sí quiero que tomes en cuenta y que es importante que las vayas anotando en tu libreta para que hagas tú el análisis al final de la sesión y esto te permita tener las características fundamentales de lo que es el reportaje. Muy bien. Vamos a trabajar que adopta una forma descriptiva o una forma narrativa. Mucha atención porque en la crónica vimos que solamente trabajaban hechos narrativos. Bien, narrativos tanto argumentativos como de forma expositiva. En esta parte del reportaje nos describen, pero también nos pueden narrar la noticia. Muy bien, ahora, las características son dos y son fundamentales. Maneja lo que es la objetividad y la exhaustividad. ¿Sale? Es importante esta parte porque el reportaje tiene que ser de forma objetiva. Siempre cada uno de los temas que el reportero quiera tratar en lo que es el reportaje tiene que ser de forma objetiva para que tenga la atención del lector al momento que estemos leyendo el periódico. Muy importante aclarar que tanto el reportaje como la entrevista y la crónica la vamos a encontrar dentro de nuestro periódico, pero a veces va a ser por temporalidad, no todo el tiempo, porque para los reporteros a veces es muy complicado que a una persona la pueda entrevistar. Tienen que estar buscando todos los días a esa persona para poder tener la información concreta. Los reportajes y la crónica van a tener un poco más de tiempo y van a estar también dentro de los periódicos con más frecuencia porque tienen a ser eventos importantes que suceden en nuestra ciudad, en el país o en el mundo. Y eso le permite a los reporteros estar al día. Muy bien, ahora sí, vámonos con un texto periodístico fundamental y el que queremos tratar en esta sesión, que es la noticia. La noticia es muy importante para lo que es nuestro periódico, porque es por esta el contenido principal que maneja nuestro periódico. Vamos a encontrar noticias en todo el periódico, en todas las secciones, en cada una de las partes de nuestro periódico vamos a encontrar la noticia. Y esta noticia es muy importante aclarar que es gracias a los reporteros, los que trabajan arduamente todos los días, y los editores, los cuales tienden a diseñar y a editar dicha entrevista. Muy bien, esta también tiene características importantes. Es un texto expositivo, ya lo dijimos hace un momento, y se maneja o tiende a ser muy breve. Es muy importante que identifiquemos esta parte porque la noticia tiende a ser breve y eficaz en lo que está diciendo y lo cual le permite al reportero y al lector sobre todo encaminar y entender dicha noticia de manera muy concreta. Muy bien,
responde a preguntas. Esto es importante que lo vayamos destacando, porque nuestra noticia o las noticias que tú vas a encontrar en todos y cada uno de los periódicos van a responder a preguntas muy específicas, las cuales tienen que ser contestadas para saber si es una noticia de manera eficaz y verídica. Estas preguntas las vamos a ver en un momento. Su estructura también tiene una estructura en específica, la cual vamos a ir conociendo en un momento más. Pero para esto quiero agregar algo que es importante. ¿Cuáles son las características de la noticia de forma muy concreta? Vamos a poner solamente 4 características porque tiene varias más, pero son importantes que destaquemos 4 importantes. La primera, voy a ponerla de este lado, bien, es la siguiente. Vamos a hablar de veracidad. La veracidad es algo fundamental que toda noticia debe de tener. ¿Por qué veracidad? Porque la noticia siempre tiene que ser verdadera. Bien, los reporteros tienen que preguntar mucho para saber si esa noticia fue verdadera y de manera concreta. La número 2, la característica número 2 es la claridad. La claridad es muy importante porque aquí los reporteros tienen que ser coherentes y los editores también al momento de editar dicha noticia, para que el lector la pueda entender de una manera muy fácil. Vámonos con la 3. La 3, hace un momento ya te la comentaba, pero es importante recordarla. Tiene que tener brevedad. Tiene que tener brevedad. La brevedad viene relacionado con lo que es ser concretos en lo que está diciendo el reportero para que la noticia sea eficaz. Muy bien, y vámonos con la número 4. La número 4 también es muy importante que la tomemos en cuenta, porque es la generalidad. ¿Sale? La generalidad nos va a hablar sobre lo que es el interés social que abarca la noticia. Muy importante esta parte porque la generalidad va a hablar sobre que el reportero lo que está investigando, la noticia que está dando, debe de interesarle a toda la sociedad porque no debe de ser solamente a un grupo específico al que le va a interesar la noticia, sino que tiene que abarcar toda la parte de la sociedad. ¿Te imaginas qué complicado es ese trabajo? Pues hay que valorar esa parte porque ellos trabajan todos los días para buscar dicha información. Muy bien, y por último, vamos a hablar de la novedad y la oportunidad, que también son 2 características importantes. Para ellos, el ser los primeros en estar en el punto donde se dé la noticia, vale muchísimo para los reporteros, porque cuando son los primeros es cuando más la noticia vale para ellos. Es por eso que muchos periódicos tienen personas que están por toda la ciudad viendo qué es lo que está pasando y también ahí entra la función de las redes sociales. Las redes sociales que hoy en día son fundamentales para estar informados de forma eficaz y precisa. Muy bien, ahora, hace rato te comentaba acerca de los puntos importantes y las características de la noticia, que respondía a preguntas las cuales tienen que ser contestadas de una forma muy concreta. Vamos a ver cuáles son esos tipos de preguntas. Vamos a hacerlas de manera muy rápida, pero de manera muy concreta. Vamos a hablar primero de lo que ya dijimos hace un momento, que es la noticia. La noticia tiene que ser un relato muy concreto de lo que está sucediendo, una narración de forma expositiva, la cual nos va a permitir conocer verídicamente qué o cuál es el suceso. Para ello, responde a preguntas: ¿quién, qué, cuándo, dónde, cómo, para qué y por qué? Es muy importante esta parte porque
Cada una de ellas nos dicen o le ayudan al reportero a identificar. Es muy importante que tú las identifiques para que con esto puedas trabajar y al momento de leer dicha noticia o la que tú quieras, puedas responderte a dichas preguntas. Puedes ir copiándolas en tu cuaderno. El quién es el protagonista de la noticia. ¿Quién está ahí? ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? El qué es el suceso. ¿Qué fue lo que pasó y por qué es tan importante? El cuándo, el tiempo. ¿En qué tiempo y en qué momento del día sucedió o en qué fecha? ¿En dónde? El lugar donde sucedió dicha noticia. En Oaxaca, en el Istmo, en la costa, en algún municipio en especial, ¿dónde sucedió? El cómo. El cómo son las circunstancias de cómo sucedió dicha noticia, cada una de las características. Y el para qué, los objetivos de dicha noticia, de cómo o por qué sucedió. El por qué, las causas de por qué dicha noticia sucedió, y es muy importante aquí destacar que el reportero va a tener muy concreto lo que fueron estas causas del por qué se originó dicha noticia. Ahora bien, pasemos de una forma muy rápida a lo que es una noticia en sí. La noticia la tenemos de este lado y la vamos a ver porque también tiene partes. Esta es una noticia que yo te traigo, pero que tú vas a poder encontrar muchas más en los periódicos, por lo cual yo te invito a que puedas trabajar de una forma muy rápida con tu periódico y eso te va a permitir entender de mejor forma lo que es dicha noticia y sus partes muy específicas. Bien, vamos a entrar con el antetítulo. El antetítulo es esta partecita que tenemos acá, que es lo que va antes del título. Son las letras que van por lo regular arriba y que son un poquito más pequeñas que los títulos. Es muy importante destacar esta parte porque el título es un poquito más grande. Después vamos a tener lo que es el sumario. El sumario es un resumen muy concreto de lo que es la noticia, el cual lo vas a encontrar con letras pequeñas al principio. Y vamos a tener una entrada, un cuerpo donde viene toda la noticia que los editores hacen y los reporteros trabajan. Después, una salida. La noticia tiene una entrada y una salida, así como los textos, un inicio y un final. Es por ello que es importante destacar cuáles son las dos partes. Y por último, la imagen, lo que yo te comentaba hace un rato. Toda noticia lleva una imagen y por último, un pie de fotografía. Es importante recalcar esto porque la imagen es trabajada y también es entendida por el lector porque también es parte de la noticia. Muy bien, niños y niñas. Todo lo que hemos visto el día de hoy, hemos hablado acerca de lo que es la noticia. Es importante que tú, durante todas estas sesiones que hemos trabajado, puedas conseguir o trabajar con papá o mamá todo lo que es el periódico y así poder tener de manera más concreta lo que se puede trabajar con él. Es importante recordarte que el periódico tú lo vas a poder encontrar en el centro de la ciudad o en algún parque donde esté tu población. Hay personas, estoy seguro, de que venden los periódicos porque el periódico es un medio de comunicación muy tradicional y que lo vamos a poder encontrar en todas partes de nuestro estado, de nuestro país y de nuestro planeta. Muy bien, niños y niñas. Te invito a que tú puedas seguir investigando sobre este tema. Es importante que la información que tú busques en las redes sociales o en internet sea con bases. Recuerda, los periódicos los vas a poder encontrar tanto físicos como virtuales. Te invito a que los periódicos los leamos y los sigamos conservando. Te recuerdo, mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.